Con un contundente gol de Ener Valencia, la Tri derrotó a Perú en Quito. Suma 11 puntos y ocupa el cuarto lugar en la clasificación mundialista. El Pleno de la Asamblea, con 76 votos a favor, archivó el juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Es la segunda derrota del correísmo sobre el tema. El gobierno insiste en su pedido para que el sector privado genere energía y aporte 100 megavatios. En su segundo día de paro, el gremio de transportistas urbanos de Guayaquil pidió una reunión con las autoridades municipales, mientras 22 de las 58 cooperativas salieron a laborar. La justicia de los Estados Unidos está tras 12 bienes de John Pollitt, que fueron adquiridos con dineros de la corrupción. Los anuncios de alivios financieros en tiempos preelectorales continúan y el gobierno ahora ofrece créditos para emprendedores sin garante. En Filadelfia, Kamala Harris y Donald Trump están a minutos de debatir por primera vez un evento que incidirá en el electorado y que será transmitido por el canal ABC. La peor sequía de los últimos 45 años en Sudamérica desató incendios forestales que afectan la selva amazónica, especialmente en Brasil, Bolivia y Paraguay. Miércoles 10 de septiembre, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Ecuador celebra una nueva victoria de la tricolor en las eliminatorias mundialistas. Hoy el triunfo fue ante Perú en casa. Así arrancamos una nueva emisión informativa. Eliminatorias, el sueño redondo. Este martes el capitán del equipo de todos, Ener Valencia, marcó el único tanto para Ecuador tras 7 años sin anotar en la ciudad de Quito. Teo Pozo está en el estadio Rodrigo Paz y nos muestra cuál es el ambiente en estos momentos. Teo, adelante, te escuchamos. Sí, Juan Carlos, ambiente de mucha algarabía. Realmente ha sido una tarde y noche extraordinaria para la selección ecuatoriana de fútbol. Ener Valencia había marcado por última ocasión el 5 de septiembre de 2017 en la derrota de la tricolor 2-1 ante Perú. Sí, como lo aseverabas, Juan Carlos, 7 años después, el goleador histórico vuelve a hacerse presente en las redes. Ya lleva 42 tantos en la historia de la tricolor nacional. Es el máximo artillero de todos los tiempos y hoy le vuelve a dar la victoria a la tricolor nacional. Además, en octubre de 2021 había sido la última ocasión en la victoria de Ecuador ante Bolivia 3-0. Marcó 2 goles en esa oportunidad en Guayaquil, que había marcado por eliminatorias. Así es que festejo doble para Ener. Vamos a ir con el resumen del compromiso. Un primer tiempo complicadísimo para Ecuador, que no encontró los caminos, pero después con algunas variantes en la etapa complementaria se abrió el arco y pudo ganarle a Perú después de 2 eliminatorias. Luigi Marquele con lo mejor del compromiso. Y hubo algunas ovaciones de los hinchas, de los aficionados, más de 23,000 espectadores que estuvieron en el estadio Rodrigo Paz Delgado para Ener Valencia cuando salió sustituido, también para John Yeboah cuando ingresó a la cancha, para Alan Franco. Por supuesto, los hinchas también le ponen el color a este partido de eliminatorias. ¿Cómo lo disfrutaron? ¿Cómo vivieron este gran triunfo? Tenemos también testimonios de los aficionados. Si no estaba él, pues, sinceramente no había nada. Se puso de nuevo las pilas. Muy interesante, con Becachese el equipo toca más, tiene más profundidad, está más seguro. Se me pareció un muy buen partido. Mucho ecuatoriano que no tenía fe en él, ahí estuvo el gol de Ener Valencia. ¿Y el marcador? El marcador, queríamos otro gol más para salir más contentos. Y seguramente el funcionamiento colectivo de la selección irá mejorando con los próximos partidos, que son Paraguay el 10 de octubre aquí en la capital y como visitante Uruguay en Montevideo en el Estadio Centenario el 15 de octubre, los próximos 2 compromisos de la tricolor. Fiscal, el juicio se hizo humo.
El Pleno de la Asamblea Nacional confirmó el archivo de los juicios políticos a la fiscal Diana Salazar. Según el proponente, la Comisión de Fiscalización no cumplió con el plazo para conocer los procesos contra la funcionaria, pues la sesión de ayer superó la medianoche. Patricio Díaz informa que la fiscal también se pronunció sobre esa decisión. Los juicios políticos contra la fiscal Diana Salazar quedaron definitivamente archivados. El Pleno de la Asamblea decidió que las resoluciones tomadas la noche de lunes en la Comisión de Fiscalización estaban fuera de plazo y por lo tanto los procesos contra la fiscal no podían seguir. Otto Vera del Partido Social Cristiano incluyó el tema mediante un cambio en el orden del día. Las decisiones que fueron tomadas por la Comisión de Fiscalización fueron extemporáneas porque fueron tomadas cuando feneció el plazo de los 5 días que vencían justamente el día 9 de septiembre a las 12 de la noche. Y las decisiones fueron tomadas luego. El correísmo rechazó la intención del archivo. Defendió los juicios contra la fiscal. En la misma tónica de la comisión utilizó epítetos contra los demás legisladores. Ridículos, temblaban, sudaban, ineptos, no sabían ni qué hacer. Asesorados por otro poco de ineptos que los hacían caer en errores y horrores. Del otro lado, le recordaron al correísmo que pretendían incluir en los juicios políticos a los involucrados en los casos Metástasis, Plaga y Purga. En 8 días querían salir y borrar todo. Gente que no puede venir porque está fuera del país. Gente que no quiere ir a las comparecencias en la fiscalía o en los juzgados. A la Comisión de Fiscalización si quieren venir. Al final, la resolución del Pleno hizo lo que debía hacer la comisión. Abocó conocimiento de los 2 juicios, los unificó como pedía el CAL y al final los archivó con 76 votos a favor del oficialismo, Partido Social Cristiano y Construye. La fiscal Diana Salazar, después de confirmado el archivo, en un comunicado calificó la decisión como un reflejo de la voluntad popular. Sabíamos que los narcojuicios nacieron viciados, sin el sustento que al menos un proceso de este tipo requiere. Y lo ocurrido todos estos meses da cuenta de los macabros intereses que había detrás de estos. Así, la Asamblea pasó la página de los esfuerzos del correísmo por destituir a la fiscal. La Comisión de Fiscalización deberá definir ahora quién sigue en su lista de juicios políticos. Y aunque el correísmo intentó salvar uno de los juicios políticos, el oficialismo alcanzó la mayoría ya desde la Comisión de Fiscalización, con un legislador que durante la sesión de anoche fue expulsado del Partido Social Cristiano. La jornada estuvo marcada por incidentes entre los asambleístas en esa comisión. Son los gritos del correísmo cuando perdieron el control de la Comisión de Fiscalización. La sesión empezó mal. La presidenta Pamela Aguirre se saltó del orden del día la sentencia del juez que obliga a la Mexa a retomar los juicios a exministros de Lazo y suspender el proceso contra la ministra del Interior. No dio la palabra a los legisladores y César Humajinga, del oficialismo, apeló a la presidencia. Esta Asamblea Nacional no se va a someter a ningún juez ni al Poder Judicial. Aguirre no cedió y empezó el cruce de palabras. La tensión subió al punto que tanto ella como el vicepresidente empezaron a dirigir sesiones paralelas en la misma mesa. Al final, Aguirre cedió y perdió la presidencia. El vicepresidente Luis Alvarado del oficialismo la reemplazó. Descoordinado y sin saber el procedimiento, pidió se vote el acatamiento del dictamen judicial, a pesar del rechazo del correísmo. La moción se aprobó con los 4 votos de ADN y el voto en blanco del social cristiano Lenin Rogel, que en las cuentas suma a la mayoría. Y por esto se ganó en ese momento la expulsión de su partido. En el segundo punto, dedicado al juicio político a la fiscal Diana Salazar, la historia se repitió. El presidente encargado se vio obligado a dar paso a una moción de Pamela Aguirre para que se califique solo uno de los 2 juicios a la fiscal, el de su coidearia Gisela Garzón. Esto, aunque el CAL había pedido que se unifiquen. A partir de ahí,
el correísmo empezó a discutir todo al presidente Alvarado. Y con barras. ¡Queremos debatir! ¡Queremos debatir! ¡Queremos debatir! Él no dejó que empiece el debate y fue directo a la votación. La Revolución Ciudadana siguió cuestionando e interrumpiendo. Le enseño los documentos, señora reportera asambleísta, porque usted está dedicada a eso. Confrontando a la numerosa presencia de legisladores oficialistas. Pedían que Umahinga no vote, acusándolo de conflicto de intereses por un proceso que tiene ante Fiscalía. La moción de Aguirre no fue aprobada y el correísmo pidió que se cierre la sesión. Argumentó que eso implicaba que el juicio contra la fiscal no se calificó. Y con eso quedaba vigente el otro proceso de su compañero, Héctor Valladares, que podía activarse después de algunos juicios. El oficialismo y su nuevo aliado, Lenin Rogel, presentaron entonces otra moción para unificar los dos juicios contra la fiscal. A pesar de gritos e ironías del correísmo, la comisión aprobó la unificación. La Revolución Ciudadana se retiró de la mesa. La sesión siguió, pero solo con los 5 legisladores de mayoría. Umahinga hizo la última moción para calificar los juicios que fueron unificados. Los 5 asambleístas votaron en contra y con eso se archivaron todos los procesos políticos contra la fiscal Salazar. Estados Unidos se prepara para el segundo debate presidencial del año, pero el primero desde que Kamala Harris asumió la candidatura por el Partido Demócrata. El encuentro iniciará en pocos minutos en Filadelfia, cuando Harris supera con una estrecha ventaja al republicano Donald Trump, según sondeos. Todo está listo en el Constitution Center de Filadelfia para el encuentro organizado por la cadena ABC News, que pondrá cara a cara a Donald Trump y Kamala Harris por primera vez en un debate presidencial. Se produce 75 días después de que el cuestionado desempeño del presidente Joe Biden en el debate desencadenara un terremoto político que finalmente lo obligó a abandonar la carrera. El evento de hoy iniciará a las 8 de la noche, durará 90 minutos y no tendrá público. Los candidatos deberán permanecer de pie detrás de sus atriles, no podrán tener notas escritas ni tampoco accesorios electrónicos como audífonos, pero pueden portar una pluma, un bloc de notas y una botella de agua. Los moderadores podrán apagar el micrófono una vez terminado el tiempo asignado para hablar a cada uno y así evitar interrupciones. No se han enviado preguntas por adelantado para que los candidatos se preparen, pero el electorado espera que se hable de economía, del derecho al aborto y las guerras de Ucrania y Gaza. Se prevé que Trump critique la administración de Joe Biden y Kamala Harris como su vicepresidenta en temas de inflación y el masivo ingreso de migrantes ilegales en el país. Harris, por su parte, podría señalar las causas judiciales en contra de Trump y desmontar cada una de sus afirmaciones falsas. En el debate, Harris buscará ampliar la corta ventaja de 3 puntos que tiene sobre Trump, según las encuestas más recientes. Él intentará recuperar la intención de voto y mostrarse como la mejor opción en la carrera por la Casa Blanca. Guayaquil, un paro sin salida. En Guayaquil, el paro de buses se mantuvo por segundo día consecutivo. Sin embargo, podría haber puntos de conciliación entre los transportistas y el municipio. La FETUC ha solicitado un acercamiento, mientras que la Autoridad de Tránsito señala que está de acuerdo con subir el pasaje a 45 centavos, pero si hay mejoras en las unidades. Informa Luis Alfredo Zúñiga. La Federación de Transportistas del Guayas FETUC y el municipio de Guayaquil siguen sin llegar a un consenso y el paro parcial de buses continúa. El Cabildo ha tildado la protesta de terrorista y de tener tintes políticos. La FETUC lo rechaza y dicen que están desatendidos. Pese a esto, el gremio se reunió y pidió un encuentro con la alcaldía, que de concretarse podría significar el fin del paro. Si somos recibidos, somos atendidos y se trata en una mesa cantonal, claro que sí. Al cierre de esta emisión no hubo pronunciamiento del Cabildo. Sin embargo, más temprano, la Autoridad de Tránsito señaló que hay puertas abiertas y que sí apunta a subir el pasaje al precio que pidió el gremio. Nosotros ya tenemos esclarecida una propuesta que fue dialogada y acordada con los transportistas. ¿Qué es de cuándo?
45 centavos. La ATM señala que primero deben implementarse mejoras en los buses, como climatización y Wi-Fi, para subir el pasaje, mientras la FETUC dice que no lo pueden hacer sin más recursos. Pese a la diferencia de ideas, ambas partes señalaron a Televistazo que se puede llegar a un punto medio. Se podrían ver cambios después de 6 meses de nuevas unidades, pero ya con la seguridad de que vamos a tener una rentabilidad. El aspecto en el que más difícil está encontrar acuerdos es el sistema de cobro. La FETUC no acepta que se haga con la empresa que contrató la alcaldía y el Cabildo señala que no puede ser con otro proveedor por temas legales. Hasta que no se concrete la reunión entre municipio y FETUC, el paro sigue. Este martes, según la ATM, aumentaron a 22 las cooperativas que están trabajando y se ha sancionado a 24 operadoras por acogerse al paro. Y en este segundo día de paralización, los guayaquileños volvieron a vivir angustia tratando de encontrar la forma de movilizarse. Los pocos buses que circulan no son suficientes, así que la alternativa es tomar taxis o carros particulares que suplen el servicio, pero a precios altos. Veamos. Hoy ya no fue una sorpresa. Hoy todos los que salieron durante el día en Guayaquil, de mañana yendo al trabajo o de tarde regresando, estaban avisados de que movilizarse sería un calvario. Pero saberlo no lo hizo menos difícil. No tenemos carro, no hay movilización. No. Bueno, movilización sí hay, solo que informal, incómoda y cara. Al centro. Betty, por ejemplo, comenzó la jornada preocupada por 2 cosas. La primera es obvia, cómo llegar al trabajo. Y la segunda, lo que le está costando este paro. $2 diarios. Y yo siempre ando con lo justo, 30 y 30, 60. Yo hasta hoy día voy gastando 2 y hoy día a la avenida otro $1 más y otro $1 de ida son $4. Ella se angustia, pero otros aprovechan la oportunidad. Ya en este segundo día, el transporte informal estuvo más organizado. Las furgonetas ya tuvieron pegado en el parabrisas la ruta que recorrían. Las camionetas también salieron a competir con los taxis. Los buses que no plegaron al paro dejaron de ser solo sentados. Y los vigilantes dieron facilidades a todo aquel que quisiera servir de transporte público. Tal vez por eso, aunque hay paro de transporte, el tráfico estuvo imposible en Guayaquil, sobre todo en las horas pico. En la mañana, cuando la gente se fue al trabajo, y en la tarde, a la hora de volver. Tuve que cerrar más temprano para llegar a mi casa, porque más de noche ya no hay buses ya. Van 2 días y contando. Guayaquil cierra su jornada esperando acuerdos que le permitan retomar su ritmo y su producción habitual. Mientras John Pollitt es procesado en los Estados Unidos por cargos relacionados al lavado de activos, la justicia está detrás de los bienes con los que busca satisfacer la sentencia del ex contralor ecuatoriano que será emitida el 27 de este mes. Fabiola Santana con los detalles. El gobierno de Estados Unidos está tras John Pollitt por ser el segundo pez gordo en el caso de lavado de activos, también por ser el principal cómplice de su padre, Carlos Pollitt, y el personaje clave para recuperar los bienes comprados con los sobornos de Odebrecht, Seguros Sucre y un empresario. La Fiscalía pidió al Tribunal de Justicia que ordene el comiso de 12 bienes en ese país y se emitan boletas para localizar los activos confiscables para cumplir la sentencia que se emita el 27 de septiembre, pues algunos ya no están en poder de los Pollitt. Según la investigación en Estados Unidos, John Pollitt llevaba un registro de las coimas. Para la Fiscalía, él utilizó el producto de los sobornos para comprar bienes raíces y otros activos en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares para el beneficio de Pollitt y su familia. El gobierno de Estados Unidos estima que el monto de lavado fue de $16 millones, de lo que se conoció en el juicio y está en documentos. Los Pollitt utilizaron sobornos para remodelar una lujosa residencia en Coral Gables que fue vendida en 2017 en $4.1 millones. Allí también compraron un edificio en $2.6 millones, legalizando el dinero en ese país. Ahora la justicia estadounidense procesa a John Pollitt por los mismos cargos que su padre y sigue tras sus bienes. El coordinador del despacho de Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura contó a la Fiscalía las irregularidades que presenció en el concurso de jueces de la Corte Nacional. Dijo que la jueza de Santo Domingo, Anabel Torres, supuesta pareja sentimental de Terán, fue una de las postulantes que recibió favores en varias pruebas. Informa Jacqueline Rodas.
En el caso Pantalla, abierto por tráfico de influencias en el concurso de jueces de la Corte Nacional, rindió versión José Marcillo, coordinador del despacho de Wilman Terán, mientras fue presidente del Consejo de la Judicatura. Marcillo contó detalles de las irregularidades que presenció el día de la prueba teórica. Vio a funcionarios llenando el cuestionario en la oficina del director general David Guzmán. Al ingresar me di cuenta que se encontraban respondiendo el banco de preguntas para el concurso de jueces nacionales. Escuchaba llamadas del presidente Wilman Terán, quien lo presionaba con malos tratos a David Guzmán para que se realice rápidamente, por lo cual cada vez que terminaban un cuestionario guardaban en una flash y David Guzmán corría al piso 14. Según Marcillo, una de las concursantes favorecidas fue Anabel Torres. En el caso Metástasis, el sentenciado Alex Palacios informó que Torres, jueza de Santo Domingo, era pareja sentimental de Wilman Terán y que la prueba de confianza se repitió porque ella no pasó. También le hicieron la prueba teórica, de acuerdo a la versión de José Marcillo. El doctor Santiago Cifuentes me dijo que a la doctora Anabel Torres la coloque alejada de los demás postulantes. Observé que ella no estaba realizando nada en su computador. Únicamente movía el mouse y atrás de ella se encontraba el doctor Santiago Cifuentes realizando el examen. Cifuentes ahora está preso junto con Milton Herrera, ambos asesores de Terán. Marcillo también dijo que había interés en terminar el concurso de la Corte Nacional lo más pronto posible, pero hubo retrasos del propio Wilman Terán, quien demoró la conformación de tribunales. Subí a la presidencia. Estaba la coordinadora Johanna Pullas. Le solicité que responda el memorándum. Me dijo que no tenía respuesta del doctor Wilman Terán, ya que se encontraba 2 días borracho y no razonaba correctamente. En diciembre de 2023, cuando se dio el operativo del caso Metástasis y Terán fue detenido junto con otros 30 implicados, Marcillo recibió una llamada antes de la audiencia de formulación de cargos. Me contactó la doctora Anabel Torres. Me preguntó si estaba en la Corte Nacional. Le comenté que sí. Me dijo que tenía que llevar $20,000 para pagar la defensa del doctor Wilman Terán, que enviaría a su hijo. Llegó un señor alto, moreno, llevaba una maleta y me preguntó si estaban requisando las maletas. José Marcillo entregó un dispositivo con información y documentos que está en manos de la Fiscalía, mientras Anabel Torres renunció al concurso de jueces de la Corte Nacional que sigue en curso. Hoy iniciaron las clases en aulas hospitalarias de la Sierra y Amazonía. Desde el año 2021, este programa ha beneficiado a 26,000 estudiantes a escala nacional. Son niños y adolescentes que deben continuar sus estudios, pero en casas de salud. Carla Delgado recogió los testimonios. Mi nombre es Isaac López, tengo 11 años y he venido al hospital de Solca desde hace 4 años. Muy bien. Antes no podía hacer nada porque a mí me diagnosticaron con leucemia. Pero ahorita con ayuda de todos los doctores ya me he sentido mejor, ya puedo correr. La diferencia es que aquí se esfuerzan por hacer que el alumno le coja, como digamos así, que le coja amor a aprender. Y me he sentido muy bien porque ya mi soledad se ha aliviado bastante. El programa de aulas hospitalarias nace en el 2016 con 5 establecimientos de salud a nivel nacional. Sin embargo, a partir del año 2016 se empieza a fortalecer. Me voy a concentrar en los puntos. ¿Qué es lo que busca este programa o servicio? Es la continuidad del proceso educativo de los estudiantes que están en una situación de enfermedad, hospitalización, tratamiento. Aproximadamente desde el 2021 se han beneficiado como 26,000 niños y adolescentes. Llevo 1 año en tratamiento y estoy feliz porque Solca me ha ayudado a combatir mis miedos, a curarme. 20, wow, un aplauso. En esta aula hospitalaria, aquí ya me siento más cómodo porque, en la escuela todos me tratan especial por mi condición. Aquí ya puedo hacer más actividades, jugar mucho. Mi materia favorita es matemática. Más lo que me gusta es matemática y también en el recreo me gusta jugar fútbol. Mi nombre es Mayra Galarza, soy docente hospitalaria, 18 años llevo en esta casa de salud. Al hablar de pedagogía hospitalaria, existen pilares importantes que nosotros como profesionales en el ámbito de educación debemos tener muy claro. La parte afectiva, la parte emocional. Sabemos que la condición de un diagnóstico oncológico siempre lleva interrogantes. Sin embargo, el sentir nuestro es
el dar el día a día lo mejor. Y es algo que a través de este sistema se evita la deserción escolar. Además, ayuda a que el paciente entre en un estado de normalidad aparente, ¿no?, dentro de su larga estancia hospitalaria, y esto ayuda a que se adhiera mejor al tratamiento. A separar solo las piezas de color celeste. De que no tengan miedo, porque aquí los vamos a divertir mucho. El gobierno ofrece incentivos para las empresas privadas que compartan su autogeneración eléctrica. En un reglamento constan ya las condiciones para que puedan conectarse al sistema nacional, pero ¿cómo se ejecutaría este mecanismo? Diego Puente con la respuesta. El gobierno mira al sector privado para paliar la crisis energética provocada por el estiaje. Por eso emitió una regulación para que fábricas, industrias, centros comerciales y empresas que cuenten con grandes generadores compartan su energía cuando se decrete emergencia en el sector. El Ministerio de Energía tiene una base de datos de generadores privados. No todos podrán conectarse al sistema nacional porque los equipos son viejos o no cumplen los requisitos. Entre las condiciones que deben cumplir los privados están que sus equipos funcionen entre 5 y 15 horas consecutivas, que generen 100 kilovatios cada hora y tengan instalaciones para almacenar diésel, con el que funcionan las generadoras para más de un día. El gobierno calcula que con esta medida recibirá hasta 200 megavatios. Los generadores privados interesados deben certificarse en las empresas eléctricas regionales. La energía que consuma el establecimiento que comparta la red nacional será registrada en medidores y habrá compensaciones. Y lo que se realizará es un neteo, ¿no? Una comparación entre cuánto generó versus cuánto consumió, y se hará el cruce de cuentas correspondiente. En el sector empresarial hay dudas sobre la aplicación de la regulación y manejan cifras de generación más bajas, ya que estos equipos los usan para casos de emergencia y no de forma continua. Hay algunas máquinas que pueden pasar prendidas, sí, 12, 18 horas, pero otras solo unas 4 o 6. Entonces esto es muy importante ir viendo, ¿no es cierto?, en estos números hasta cuánto podemos llegar, y por eso nuestra estimación está entre 80 y 100 megavatios. Durante un conversatorio, el ministerio también presentó cifras de los proyectos que están en marcha y que darán energía adicional para paliar la crisis eléctrica. En la primera etapa, hasta fin de año, está contemplado generar 341 megavatios. El cual tenemos ya conectado y en pruebas lo que conocen que son 100 megavatios de la Barcaza. Primera semana de noviembre deben de entrar ya en funcionamiento 50 megavatios en Quevedo. Última semana de noviembre 100 megavatios Salitral, última semana de diciembre 91 megavatios Quevedo. Una medida similar para que la producción privada comparta energía se buscó implementar en 2023, pero el ministerio indicó que no hubo acogida. Daniel Noboa busca inversión de Canadá en materia energética. En sus últimos días de gira internacional se reunió con empresarios a quienes presentó proyectos de cooperación en generación de energías eléctrica y renovables también. Además, se reunió con inversionistas mineros, como lo informa Luisa María Heredia. El presidente Daniel Noboa otra vez está en Canadá. Ya visitó Toronto a inicios de marzo, cuando viajó con un objetivo claro: promover Ecuador como un destino para la inversión minera responsable. En esa ocasión volvió supuestamente con $4.800 millones de inversión comprometidos, que no llegarán a corto plazo, pues están destinados a proyectos mineros que todavía están en etapa de exploración, es decir, en fase inicial. Ahora fue en busca de inversión en materia energética. Por eso este lunes dialogó con varios empresarios sobre proyectos de cooperación en generación eléctrica. Quiere sumar respaldos para hacerle frente a la crisis y evitar nuevos apagones. En ese marco tuvo encuentros de alto nivel con algunos representantes del Banco de Montreal, que ofrecieron ayudarlo a conectar con otras oportunidades de atraer inversiones para ese campo. Pero aún no hay algo concreto y claro. Este martes, en cambio, el tema central volvió a ser la minería. En el transcurso de la jornada, Noboa se reunió con representantes de 3 firmas que mostraron su interés de invertir en el país. Entre ellas, Barrick Gold Corporation, que es la mayor compañía transnacional de minería de oro a cielo abierto del mundo, con la que se prevé el desarrollo de un proyecto minero y de infraestructura. Al presidente lo acompañan en la gira que inició el 5 de septiembre los ministros de Economía Juan Carlos Vega y de Energía y Minas Antonio Goncalves. El viaje culmina este miércoles 11 de septiembre.
Las encuestadoras deberán cumplir nuevos requisitos para participar en las elecciones de 2025. Tendrán que justificar el financiamiento y entregar al Consejo Electoral los informes técnicos el mismo día que se publiquen los resultados de los sondeos. Adriana Bermeo informa sobre más cambios. Las encuestadoras tienen nuevas reglas que deberán aplicar en las elecciones del 2025. El CNE reformó 2 reglamentos para pronósticos electorales y sondeos a boca de urna, que agrupan 5 cambios. Se aumentan los requisitos. Las personas naturales y jurídicas deberán presentar la documentación que justifique el financiamiento de la encuesta. Además, la declaración del impuesto a la renta del último año y un certificado de no pertenecer a ninguna organización política. Se establece experiencia mínima para quien dirige el sondeo electoral y para su equipo técnico, 2 años para personas naturales y 3 para empresas, en investigación social, mercadeo político u opinión pública. El personal que va a campo a realizar las encuestas, no, pero sí las personas, el equipo técnico, quien va a trabajar, quien va a procesar la información. Tercero, el mismo día que se publiquen los resultados de la encuesta, se entregará un informe técnico al CNE. Antes el plazo era de 5 días. La información se subirá a la página web del organismo electoral. Y quinto, solo en el caso de los sondeos a boca de urna o exit poll que se realizan el día de los comicios, se utilizará un formato establecido por el CNE para recolectar la información. Deberá tener un color diferente a la papeleta original. La frase resultados no oficiales estará en la parte superior y como marca de agua. Además, se especificarán los datos de la encuestadora. El Consejo Nacional Electoral denunciará ante el Tribunal Contencioso Electoral a aquellos que publiquen encuestas sin estar autorizados. Brasil reporta un aumento del flujo migratorio de venezolanos por su frontera terrestre luego del conflicto postelectoral. Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, más de 12.000 migrantes han ingresado al país por el estado de Roraima desde las elecciones del 28 de julio. Los agentes fronterizos aseguran que la cantidad de personas cruzando está aumentando, superando las 800 diarias. Quienes salen de Venezuela aseguran que lo hacen con enojo y tristeza porque no quieren seguir viviendo bajo el régimen madurista. Esta madrugada Israel realizó un ataque aéreo contra un campamento designado como zona humanitaria cerca de la ciudad de Han Yunis, en Gaza. Hay 40 muertos y más de 60 heridos. Aseguran que en el lugar se escondían militantes del grupo Hamas. El ejército israelí reconoció que sus fuerzas probablemente mataron sin querer al activista turco-estadounidense Ayşenur Ezgi durante una protesta cerca de la localidad de Nablus, en Cisjordania, el 6 de septiembre. Jóvenes ultraortodoxos acuden al llamado del ejército israelí para combatir. El Tribunal Supremo de Israel ordenó al gobierno a fines de junio que reclute en el ejército a judíos ultraortodoxos y que retirará la financiación a las escuelas religiosas o yeshivas cuyos alumnos no cumplieran los avisos de alistamiento. Los miembros de esta comunidad estuvieron exentos del servicio militar desde la fundación del Estado en 1948. Un alpinista murió y otros 4 resultaron heridos tras una avalancha en el valle de Aosta, en el norte de Italia. La emergencia fue causada por el colapso de una masa de nieve que sobresalía, probablemente provocado por el paso de los escaladores. El clima tormentoso limitó el uso de helicópteros y dificultó la operación de rescate en el pico Castore del Monte Rosa. Sin embargo, pudieron llegar hasta los sobrevivientes, en su mayoría españoles, y llevarlos a hospitales. Y el hombre que prendió fuego a la atleta Rebeca Cheptegei el domingo pasado murió hoy por causa de las heridas que sufrió en el ataque. El hospital keniano, que trataba al novio de la corredora ugandesa, informó que este tenía quemaduras en el 30% de su cuerpo. Estas fueron provocadas cuando vertió gasolina sobre la maratonista. Ambos tenían una disputa por la propiedad donde ella vivía con su hermana y sus hijas. Una presentación de ballet clásico y una exposición de cuadros en óleo son algunas de las opciones culturales de esta semana en el país. Belén Goncalves nos presenta los detalles en el siguiente informe. El lago de los cisnes.
La obra maestra del romanticismo musical será puesto en escena por el Ballet Clásico de San Petersburgo en el Teatro San Gabriel de Quito, este jueves a las 8 de la noche. La obra, que se divide en 4 tiempos y dura 2 horas, cuenta con la actuación especial de Alexander Volkov, primer bailarín del Ballet de Moscú. Te agobias de ser lo mismo, del pintor Harrison Deller, y con curaduría de Maureen Gubia. Es una colección de cuadros en óleo que, según el autor, destaca la abstracción gestual y el caos para descubrir belleza y orden. La exposición está disponible en el Country Club en San Borondón durante toda la semana, sin costo. Con donaciones, los regalos electorales. El gobierno será el garante de 21 emprendedores que podrán ser beneficiarios de créditos de la Corporación Financiera Nacional. Es la tercera medida de alivio financiero que se presenta en tiempos preelectorales. El anuncio lo hizo María José Pinto, la compañera de fórmula de Daniel Noboa para los comicios del próximo año. Las finanzas públicas. Apenas unas horas después de que Daniel Noboa anunció la gratuidad de las planillas de luz de hasta 180 kilovatios por hora por 3 meses, en las cuentas de la presidencia en redes sociales se dio a conocer cuál es la siguiente dádiva, o para decirlo en términos oficiales, la nueva medida de alivio financiero que adoptó el gobierno, ya que es así como llama el régimen a estas decisiones, que se toman en tiempos de precampaña. Se trata de otro reconocimiento al esfuerzo de todos los ecuatorianos, según consta en la publicación, pues estas medidas, incluido el perdón de deudas de hasta $5.000 con el Banco de Fomento, son compensaciones que los ciudadanos recibirán por haber afrontado los ajustes económicos que hizo Noboa al inicio de su gestión, como el aumento del IVA y la eliminación del subsidio a las gasolinas. Son 21.000 créditos de la Corporación Financiera Nacional que serán entregados a emprendedores. No se precisa a partir de cuándo. Lo más curioso es que la encargada de anunciar la nueva medida fue María José Pinto, la titular de la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, una cartera que ni siquiera forma parte del Frente Económico del Gobierno y cuya misión es otra: prevenir y reducir la desnutrición en niños y niñas menores de 2 años. Ustedes creían en nosotros, en este equipo que logró estabilizar la grave situación económica del país. Ahora nosotros creemos en ustedes. Asumimos la responsabilidad y seremos sus garantes desde la CFN. Garantes de todos los negocios que nunca pudieron tener un préstamo porque no confiaron en él. Pinto, la compañera de fórmula de Noboa para las presidenciales de febrero de 2025, es quien aparece en el video grabado, como ya es costumbre, con las mismas temáticas que se usan en la red social TikTok. Somos una nueva generación y estamos aquí para convertir en realidad lo que antes parecía imposible. La difusión del mensaje corre por cuenta de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, otra institución estatal. Pero a diferencia del video que grabó Noboa para anunciar la condonación de planillas de luz, el de Pinto no fue transmitido en cadena nacional. Se quedó en redes sociales, las que el Consejo Nacional Electoral ha dicho que no puede controlar para castigar a quienes hagan campaña anticipada. Y las condonaciones de deudas en Ban Ecuador y el Banco Nacional de Fomento, así como la energía eléctrica gratuita que el gobierno ofrece durante 3 meses para un segmento del sector residencial, alcanzan un valor de $186 millones. Decisiones que, de acuerdo al relato oficial, buscan beneficiar a la ciudadanía y que se toman coincidentemente en las vísperas de procesos electorales. Apenas comenzaba julio cuando el gobierno inició con su política de condonaciones. Con el decreto 317 se disponía la eliminación de las deudas vencidas a clientes de Ban Ecuador. La operación abarcaba a créditos de hasta $5.000 que se encontraban en la categoría E, es decir, considerados incobrables. Esta decisión benefició a 7.000 clientes de ese banco. El costo para el Estado fue de $18 millones. Llamó la atención que se tomara una decisión en ese sentido en una entidad que tiene una tasa de morosidad del 23%, 6 veces más que la banca privada, y que registra pérdidas en su operación. 2 meses después, el gesto se repite, pero con el Banco Nacional de Fomento. En el decreto 383, el presidente Daniel Noboa dispone que se condonen los créditos coactivos con calificación E. Una vez más, el beneficio alcanza a las operaciones de hasta $5.000. La decisión del gobierno implica que se eliminen 22.125 créditos a un costo de $134.7 millones.
En el Banco de Fomento esto de las condonaciones no es una novedad. De hecho, en los últimos 40 años hubo más de una docena de operaciones similares que terminaron quebrando a la entidad, hoy en liquidación. La tercera dádiva del régimen, que casualmente coincidirá con el tiempo de la campaña electoral y de la elección misma, es la gratuidad del consumo de energía eléctrica para quienes no superen los 180 kilovatios hora en los meses de diciembre, enero y febrero. Según cálculos del gobierno, 3.5 millones de ecuatorianos se beneficiarán de esta decisión en un país que registra 5 millones de clientes residenciales. Según el régimen, el impacto de esta medida será de 34 millones de dólares. Para tener una referencia, ese valor se aproxima a la facturación residencial de un año de la provincia de Los Ríos. Según el estudio anual y multianual del sector eléctrico en el 2023, en todo el país, al área residencial se le facturaron 771 millones de dólares. Ese mismo estudio señala que Cenel Guayaquil, Cenel Guayas y Los Ríos, Cenel Manabí y la empresa eléctrica de Galápagos tienen consumos promedios por encima de los 180 kilovatios hora. El resto de distribuidoras del país registra un consumo residencial promedio por debajo de ese valor. Todo esto ante las presidenciales de 2025, como si fuera un ejercicio de repetición, puesto que ya se redujo el 50% del pago de las planillas eléctricas a las puertas de la consulta popular de abril pasado. Sequía, colgando de un hilo. La última actualización de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos indica que 6 incendios forestales continúan activos y 3 están controlados. Tras la extinción del fuego, se aprecia ya la magnitud de los daños. Diego Puente con las imágenes. Los bomberos continúan atendiendo emergencias por incendios forestales en el país. Las altas temperaturas, la vegetación seca y los fuertes vientos contribuyen a propagar las llamas. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, hay 6 incendios activos. El más reciente está en Urcuquí, en Imbabura. El segundo avanza en el Chaupi, en Pichincha. Hay 2 incendios que queman vegetación en Sicchos, en Cotopaxi, y 2 incendios en Azuay, uno en Nero y otro en Moyaturo. Otros 3 incendios están controlados, pero todavía los bomberos identifican puntos de calor. Estos están en Espejo, en Carchi, y Solanda y Pifo, en Quito. Por las extremas condiciones de calor que se extenderán durante la semana, aparecen nuevos incendios. Esta mañana en Guayaquil, los bomberos atendieron una emergencia en la entrada en Sociovivienda. Tras sofocar las llamas, se evidencia la magnitud de los daños. En Alausí, el incendio consumió 600 hectáreas de pajonal, eucalipto y plantas nativas como la chilca. El fuego también afectó tórtolas, chorlitos, cóndores, conejos, lobos y zorros de páramo. Muchos de los animales mueren por el humo o son alcanzados por las llamas. En otro incendio forestal, en Nabón, en Azuay, ahora extinto, se consumieron alrededor de 550 hectáreas de chaparro, bosques de pino y pencos, y hay animales silvestres afectados, entre ellos felinos de monte, venados, aves, lagartijas e insectos. El INAMI no pronostica lluvias hasta el final de semana. Habrá días con intenso calor. También los vientos alcanzarán entre 45 y 60 kilómetros por hora, lo que complica el control de las llamas. Y precisamente 140 veterinarios, voluntarios y brigadistas trabajan en la búsqueda de recuperación de animales tras los incendios forestales. En el país hay 893 animales afectados y más de 6.000 están muertos o perdidos. Valeria Navarro amplía estas cifras. En medio de una de las montañas devastada por el incendio forestal en Quilanga, veterinarios rescataron a un burro cubierto de ceniza. Milagrito es uno de los pocos sobrevivientes. 13 días después de la propagación del fuego, veterinarios y voluntarios lo hidrataron con sueros y limpiaron su piel. Las altas temperaturas dificultaron su recuperación. Fue trasladado a la Universidad de Loja, donde recibe cuidados. Su cara está cubierta de cremas para cicatrizar y le ponen gotas en los ojos. Se ha intentado estar rescatando más animales que poco a poco la gente los va encontrando, nos solicita la ayuda necesaria, puesto que la mayoría pues tiene la costumbre de soltar animales a campo, entonces andan por ahí aún desaparecidos. 140 veterinarios, voluntarios y brigadistas trabajan en la búsqueda y recuperación de animales afectados por los incendios forestales en el país.
Caminan por zonas de difícil acceso para brindar atención. Colocan pomadas a los chanchos heridos, hidratan con sueros a las vacas y les inyectan vitaminas. En Quilanga hay 893 animales afectados y 6.093 muertos o perdidos. Donaciones de los mismos voluntarios médicos que estamos con nuestros propios recursos, hemos conseguido concentrados balanceados. En Pifo, en el sector La Cocha, 45 familias recibieron 100 pacas y 4 fardos de 450 kilos de heno. Los incendios forestales quemaron 400 hectáreas, dejando sin alimento al ganado. Las vacas son las más afectadas porque estaban amarradas a árboles cuando ocurrió el incendio. Algunas tienen quemaduras en sus vientres o fracturas en sus patas. 40 perros y gatos en Quito fueron atendidos por la Unidad de Bienestar Animal. La mayoría fueron rescatados de Nayón y tenían problemas respiratorios por la inhalación de humo. Al huir del fuego, las mascotas se lastimaron las patas por el calor. En la unidad de Calderón quedan 2 mascotas que no han sido reclamadas por sus dueños. Y crecen los incendios forestales en Bolivia, Brasil y también en Paraguay, provocando grandes nubes de humo sobre Sudamérica. La situación es crítica debido a la peor sequía ocurrida en la Amazonía en 45 años. Más detalles del panorama ambiental en la región con Ileana Suárez. Es un desastre ambiental que se extiende por toda la región, los incendios forestales en la selva amazónica. Según cifras del Instituto de Investigación de Brasil, basándose en datos satelitales, el número de focos de fuego en lo que va del año supera los 53.600, cuando en 2023 fue de 29.800 en el mismo periodo. En la última semana, en el sur de Brasil, los bomberos reportaron más de 10.000 hectáreas arrasadas por el fuego en la región de Chapada dos Veadeiros y en el área de protección ambiental de Pouso Alto, ambas en la Amazonía. En varias ciudades, las autoridades sanitarias reportan un fuerte aumento de personas que sufren de problemas respiratorios. En Bolivia, el gobierno declaró emergencia nacional por los incendios forestales en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, donde el fuego ya consumió más de 3.300.000 hectáreas de bosques. Esto también ha afectado a los animales de granja y a la producción agrícola, por lo que el gobierno boliviano ordenó clases virtuales y la suspensión de los despegues en el aeropuerto de Santa Cruz. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay trabaja en un incendio que afecta una vasta zona de la región del Chaco en el oeste del país. Amenaza con extenderse a una reserva natural en el departamento de Alto Paraguay. Las llamas se propagan debido a una sequía histórica en todo el continente, que los expertos relacionan con el cambio climático. Sin embargo, la policía investiga ante la sospecha de que algunos incendios fueron provocados. El gobierno emitió 7 disposiciones obligatorias para el ahorro de electricidad en instituciones públicas. Las medidas se aplicarán hasta marzo del próximo año, pero al momento el cumplimiento es parcial, como lo informa Adriana Bermeo. El plan de ahorro de energía del gobierno se cumple parcialmente en las instituciones públicas. Este martes el equipo de Televistazo hizo un recorrido por 6 y en la mitad las luces estaban encendidas. La tarde del lunes el Ministerio de Energía publicó 7 medidas de cumplimiento obligatorio para garantizar el uso eficiente de electricidad. Entre ellas, mantener apagadas las luminarias de oficinas, salones y pasillos que tengan luz natural. Los funcionarios públicos explicaron que el comunicado llegó al final de la jornada y que están adaptándose a los cambios. Otras entidades sí aplican este lineamiento, como el Ministerio de Educación en Quito y la Gobernación de Azuay en Cuenca, donde incluso la Galería de los Próceres está totalmente apagada. Esta no es la única disposición del gobierno. También pidió que se limite el uso del ascensor a grupos prioritarios o para pisos del 6º en adelante y que se enciendan los equipos de climatización cuando sea estrictamente necesario y a 24 grados. Todo esto con el objetivo de ahorrar hasta el 30% de consumo de electricidad en el sector público, que actualmente es de 67 gigavatios por hora según el Ministerio de Energía, que explicó a Ecuavisa que está previsto que estas disposiciones se apliquen hasta marzo del próximo año, cuando termine la época de sequía.
Hasta el momento, ningún municipio ni prefectura se ha sumado al plan de ahorro de energía del gobierno, según información de las asociaciones que agrupan a estos gobiernos seccionales. Michael Hernández, exdirector de Wilman Terán en la Judicatura, dice que se reunió en una cervecería con 2 jueces anticorrupción. Según el procesado, acordaron una sentencia en contra del juez nacional Walter Macías. Más detalles en el siguiente informe de Jacqueline Rodas. La Unidad Judicial Anticorrupción, que empezó a operar en enero de 2023, fue señalada por el procesado Michael Hernández en su testimonio del caso Plaga. Según él, 2 jueces anticorrupción de Azuay respondían a magistrados de la Corte Nacional oriundos de esa provincia y a su vez al entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Hernández contó que esos acuerdos se evidenciaron cuando destituyeron al juez Walter Macías para dejarlo fuera del caso Vocales. El tribunal estaba integrado por Esteban Coronel, Fernando Sánchez y Mabel Tapia. El juez nacional Felipe Córdoba tenía el manejo de 2 de 3 jueces por su gran amistad. Tuvimos una reunión en una cervecería con los jueces anticorrupción Coronel y Sánchez, y ahí me comentaban que Coronel tenía todo listo. Se refiere al fallo que emitió el tribunal revocando la acción de protección que declaró la violación de derechos del juez Walter Macías y lo regresó a su cargo. Hernández contó cómo se dio esa sentencia. De ahí el doctor Wilman Terán le da 3 días para que notifique y le hacía cuenta regresiva. Te quedan 2 días, te queda 1 día. El doctor Coronel no notificaba, pero le decía que esté tranquilo, que la dirección es revocar esa acción de protección y que él está claro. Efectivamente, la revocatoria se da el 25 de agosto, tal como me lo había comentado el doctor Fernando Sánchez, juez anticorrupción. Michael Hernández dijo que el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, ya sabía que la Sala Anticorrupción iba a resolver esa causa y que el juez Córdoba, por su gestión, tenía previsto hacerse de la Dirección Provincial de la Judicatura en Azuay. Contactamos a los jueces anticorrupción mencionados por Hernández. De forma conjunta se pronunciaron en una sola frase: compareceremos a la Fiscalía General del Estado a rendir nuestra versión de los hechos. Luego del testimonio rendido por el procesado, la Fiscalía informó que abrió investigaciones para corroborar la información entregada. En Huigra, provincia de Chimborazo, los estudiantes aún no han empezado clases. La unidad educativa del Milenio, que centralizó la educación en la zona desde el año 2018, fue cerrada por riesgos geológicos. Ahora se intenta reubicar a los alumnos en una antigua escuela, pero los padres de familia rechazan esa decisión. Ángel Pilatuña nos amplía el panorama en ese territorio. Aunque las clases del régimen Sierra arrancaron hace más de 2 semanas, en Huigra, al sur de Alausí, los estudiantes aún no han comenzado su año escolar. La unidad educativa del Milenio Eloy Alfaro, el único centro educativo de esta parroquia, permanece cerrada. El establecimiento fue inaugurado en 2018 con una inversión de $3.2 millones, pero 5 años más tarde, en abril del 2023, se inhabilitó. La Secretaría de Gestión de Riesgos determinó que está en un área de peligro por movimiento de masas. Y mientras la nueva infraestructura, que cuenta con 10 bloques de estudio, 4 laboratorios y canchas de uso múltiple, permanece inutilizada, el Ministerio de Educación desempolvó las aulas de una antigua escuela básica para reubicar a los 200 alumnos de Huigra. Sin embargo, el espacio es insuficiente. Con solo 6 salones, los estudiantes han sido divididos en 2 jornadas, una medida que ha generado el rechazo de los padres de familia. El problema es, como vio usted, el golpe de 2:30 del día. Tremendo calor, y esos niños, según manifiestan los padres de familia, que constantemente el profesor tiene que estarles sacando al aire, porque si no se ahogan allá adentro. Las 200 familias han decidido no enviar a sus hijos a la antigua escuela, argumentando que los estudiantes asignados a la jornada vespertina enfrentan serios problemas de movilización. Aseguran que el horario de la tarde complica el retorno a casa debido a la falta de transporte, lo que pone en riesgo la seguridad de los niños. Televistazo buscó una respuesta del Ministerio de Educación sobre la reubicación de los estudiantes de Huigra, pero la entidad señaló que aún están evaluando un nuevo plan. Por ahora, en la antigua escuela, 24 personas entre docentes y administrativos esperan en las aulas vacías, sin estudiantes a quienes enseñar. Hace pocos minutos inició el primer debate entre Donald Trump y Kamala Harris de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Hasta ahora han hablado sobre sus propuestas en el ámbito económico y también del empleo en ese país. Nos enlazamos al debate presidencial de la cadena ABC News para escuchar parte de las intervenciones de los candidatos en estos momentos.
tuvo los aranceles de Trump. Seamos claros que la administración Trump resultó en un déficit comercial, uno de los más altos que hemos visto en la historia de los Estados Unidos. Invitó a las guerras comerciales y queremos hablar de su trato con su tema con China, lo que terminó bajo la presidencia de Donald Trump. Él terminó vendiendo chips americanos a China para ayudarles a ellos a mejorar y modernizar a sus fuerzas militares. Básicamente nos vendió. Cuando una política sobre China debe tratarse de asegurarse de que los Estados Unidos de América gane la competencia para el siglo XXI, lo que significa enfocarnos en los detalles de lo que eso requiere, enfocarnos en las relaciones con nuestros aliados, enfocarnos en invertir en la tecnología americana para que nosotros ganemos la carrera sobre la inteligencia artificial y la computación cuántica, apoyar la fuerza laboral de América para que no terminemos teniendo el peor resultado en términos de los derechos de los trabajadores. Pero lo que hizo Donald Trump, hablemoslo, con COVID, es que en realidad él ayudó al presidente Xi por lo que hizo durante COVID. Miren su trino. Gracias, presidente Xi. Exclamación, cuando sabemos que Xi era responsable por no darnos transparencia sobre los orígenes de COVID. Presidente Trump, primero que todo, esos chips los compraron de Taiwán. Nosotros ya no fabricamos chips por las filosofías como las de ellos y políticas como las de ellos. Yo no digo ella porque ella no tiene política. Todo lo que ella creyó hace 3 y 4 años está fuera de la ventana. Ella se va a mi filosofía ahora. Y ella se va a cambiar. Ahora, si la eligen, la cambiaría. Y sería el final de nuestro país. Ella es marxista, todo el mundo lo sabe. Su padre es profesor marxista de economía y le enseñó muy bien. Pero cuando miramos lo que ella ha hecho a nuestro país y cuando miren los millones de personas que están entrando mensualmente a nuestro país, donde yo creo que son 21 millones de personas, no 15, como dice la gente, y creo que más de 21. Eso es más grande que el estado de Nueva York. Y miren lo que están haciéndole a nuestro país. Hay criminales, muchas de estas personas vienen son criminales y eso es malo para nuestra economía. Usted ya lo mencionó, ya hablaremos de inmigración, pero la mala migración es lo peor que se le puede hacer a nuestra economía. Ellos y ellas. Es la señal en vivo de la cadena ABC News y mañana en las emisiones de Televistazo tendremos informes sobre este primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump previo a las elecciones de noviembre, sus propuestas y argumentos en varios aspectos y aquellos temas en los que discrepan. En San Borondón empezó la Feria Comercial del Cacao y el Chocolate. Ahí 34 expositores nacionales y extranjeros socializan las condiciones de la Unión Europea para que el cacao ecuatoriano pueda ingresar a ese país. Diego Cuenca explica que el plazo vence a finales de este año. 170.000 productores de cacao ecuatoriano tienen plazo hasta finales de diciembre para que su producción sea considerada libre de deforestación, requisito de la Unión Europea para seguir exportando a los 27 países de ese continente. El gremio de exportadores estima que el 60% de los productores ya cumplió con el proceso y quienes aún no lo hacen son los pequeños agricultores que no tienen la tecnología para hacer una geolocalización que demuestre que sembraron en tierras que no fueron deforestadas. Para los más pequeños van a controlar en junio del 2025. Entonces, todavía hay un espacio y un lapso de tiempo en el que vas a poder ir cumpliendo estos temas, que es demostrar todo este proceso de que estás actuando correctamente con el tema ambiental, con el temas laborales y demás, y la legalidad es cumplir con las leyes laborales del país. Los avances fueron socializados este martes en Chocao, la Feria del Cacao y el Chocolate, que se realiza en la Universidad de Espíritu Santo de San Borondón. Ahí representantes de empresas colombianas compartieron su experiencia amigable con el medio ambiente para asesorar a los ecuatorianos. Según la regulación de la Unión Europea, todas las fincas que tengan de 4 hectáreas hacia abajo deben tener un punto GPS con latitud y longitud para ubicar dónde está esa finca, ¿cierto? Estas son las fincas menores de 4 hectáreas y las fincas mayores de 4 hectáreas deben contar con un polígono. En 2023, Ecuador exportó 2.137.000 toneladas de productos agrícolas a la Unión Europea. Entre los principales rubros está el cacao en grano, con 105 toneladas, según el gremio de exportadores. La Feria Chocao culminará este jueves con la presencia de 100 stands y 34 expositores nacionales y extranjeros que participan en seminarios sobre el mercado del cacao y el chocolate.
El artista ecuatoriano Luis Alberto Chenche, que actualmente reside en París, vuelve al Ecuador con su obra Subversión, estructura más allá de lo visible. Se trata de una colección de dibujos realizados a gran escala sobre papel y fragmentos recuperados de edificaciones en ruinas. María Belén Goncalves con los detalles. Resignificar las ruinas y las estructuras de las ciudades como vestigios del pasado y de la construcción social para entender el presente ha impulsado al artista Luis Alberto Chenche a realizar a pulso estos dibujos topográficos a gran escala sobre papel y fragmentos de edificaciones abandonadas. No nos enfocamos solo en las estructuras físicas que las podemos ver aquí en la muestra, sino también en las estructuras por extensión sociales, ¿no? Y que también vienen a ser políticas, ¿no? Lo que conlleva una estructura que también es una fragilidad. 8 años le tomó al artista realizar esta colección, a la que tituló Subversión, estructura más allá de lo visible, cuando se mudó a Francia, luego de ganar el Premio de París, que consiste en una residencia artística en la Cité Internacional de Arte. Me interesa encontrar en estas metáforas de la ruina el paso del tiempo y cómo entender nuestro presente. Hago una búsqueda mucho más profunda de estos elementos que en ambas ciudades también encuentro con sus respectivas diferencias. Subversión estará disponible en el MAC todo este mes, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y la entrada es libre. Finalizamos esta emisión informativa. Gracias por su confianza de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estarán Estefanía Luzuriaga, investigadora de Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande, para analizar el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. Además, Manuel Salvatierra, gerente general de la ATM, para hablar de la salida factible al paro parcial de transporte en Guayaquil, que este miércoles entrará en su tercer día. Sigan las noticias, amigos, a toda hora en ecuavisa.com. Siempre información actualizada y verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.